Hola a todos y a todas. Estamos en el videochat sobre bombas de insulina, sobre diabetes. Por tanto, el hashtag de hoy es Pregunta Diabetes y tenemos una invitada de honor, la directora del Plan de Diabetes, María Asunción Martínez. Hola. Hola. María Asunción Martínez es doctora en medicina, es especialista en endocrinología y nutrición, experta en epidemiología e investigación clínica y trabaja en el Hospital Virgen del Rocío, ¿no? Sí. Y desde 2015, es decir, hace un año, más o menos. Un poquito menos. Es directora del Plan Integral de Diabetes de Andalucía, ¿no? Y siempre habíamos tenido las ganas de hablar de bombas de insulina con ella, antes de ser directora del plan incluso. Por tanto, un placer estar hoy contigo aquí, ¿no? Tenemos muchas preguntas, un poco, pero para empezar un poco, que nos hables un poco, porque hay muchas preguntas alrededor de qué beneficios, ventajas, desventajas, un poco efectos secundarios, es lo mejor, un poco, cuéntanos un poco, ¿qué es una bomba de insulina? ¿Qué es una bomba? De insulina, ¿no? Bueno, buenas tardes a todos, muchísimas gracias por invitarme, por darme la oportunidad de compartir este tema que me apasiona y también pues porque a la vista de las preguntas interesa, ¿no? Bueno, la pregunta que me hacías, ¿qué es una bomba de insulina? ¿No? Es un dispositivo portátil que permite administrar la insulina que el paciente con diabetes tipo 1 puede requerir de una forma algo distinta a cómo la recibe habitualmente, es decir, de una forma diferente a los bolígrafos o a las jeringas de insulina, ¿no? La diferencia fundamental es que esta administración de insulina se hace de forma continua a través de un catéter, una pequeña cánula que se implanta en tejido celular subcutáneo, prácticamente indolora, no es molesta, pero que permite que el paciente con diabetes tipo 1 reciba de forma continua esa cantidad de insulina. Y esto permite, por una parte, que la acción de esa insulina sea más predecible y, por otra parte, que podamos individualizar sus necesidades, por ejemplo, en diferentes horas del día o ante diferentes situaciones, cosa que con los bolígrafos pues no tenemos esa flexibilidad. Esta es la principal diferencia. Por tanto, la idea es individualiza el tratamiento, ¿no? En ese sentido, y además que es algo continuado, ¿no? Por tanto, no es que cuando te pinchas o te pones una inyección de insulina, supongo que tienes un momento más alto, ¿no? En este caso es constante, ¿no? Sí, Diríamos. La infusión de insulina es constante. Es constante. Bien, pues por tanto, cuando me preguntan en qué se diferencian las bombas de insulina de las inyecciones, de alguna forma es la idea de que pone insulina de forma continuada, de forma constante y por tanto está regulada la cantidad que... Hay una pregunta ligado a cuánto tiempo se tarda en acostumbrarse en llevar una bomba de insulina. Es decir, ¿que es complicado ponérsela o es porque decías que es sencilla, ¿no? Decías. Sí, el paciente que se ofrece el tratamiento con bomba de insulina es un paciente que ya de por sí debe tener un grado de educación diabetológica, de manejo de su diabetes elevado, es decir, esa capacidad la tiene ya consigo, ¿no? Es decir, que está más o menos regulado, ¿no? Tiene control de su... La razón por la que se recomienda el tratamiento con bomba de insulina es justamente porque en estos pacientes, a pesar de un elevado grado de educación diabetológica y un alto grado de implicación, no consigue los objetivos deseados. Vale. Es decir, hay un enorme volumen de pacientes en los que los objetivos se consiguen con la terapia con múltiples dosis de insulina, con inyecciones de insulina. Cuando esto no es posible, a pesar de un adecuado grado de entrenamiento, es cuando podemos dar un paso más en la terapia y es aquí donde las bombas de insulina tienen su espacio, ¿no? Es decir, este paciente debe tener un grado de educación diabetológica elevado. Partiendo de esta base, cuando se inicia la terapia con bomba, es necesario un programa educativo específico. Bueno, la duración de este programa puede estar entre unos 4 o 5 días, ¿no? A partir de ahí se inicia lo que es la adaptación, el inicio de la terapia y la adaptación del paciente para individualizar sus necesidades.
Esto, bueno, puede ser un periodo más o menos intensivo de unos 7, 15 días, quizá un par de semanas. Es variable, dependiendo también de la inestabilidad del paciente, de las dificultades del paciente. A partir de ahí, el paciente va aprendiendo todos los días, ¿no? Y nosotros con él también. Podemos decir que en un periodo de unos 3 a 6 meses desde el inicio de la implantación, el paciente consigue su mejor grado de control. Es decir, que este es un periodo, podríamos decir, de máxima adaptación a la bomba, ¿no? En ese periodo de 3 a 6 meses. El periodo de aprendizaje más intenso son siempre las primeras semanas, pero a partir de estas 2-3 semanas, bueno, la regularidad de las visitas pues se espacia mucho más, ¿no? Por tanto, a los 6 meses más o menos ya está más o menos regulado, ¿no? Incluso antes los pacientes consiguen un buen grado de control. Buen grado de control, y un ¿no? manejo aceptable, adecuado y en muchos casos óptimo, porque... Óptimo. Por tanto, hay en algunas preguntas que nos hacían si se tarda en acostumbrarse, por tanto, implica un proceso educativo específico, sí. Con una previa formación, sí. Educación diabetológica, y que a los 3 meses o a los 6 meses en un proceso tal, ya uno ya tiene manejo total de esa historia, ¿no? Sí, al menos lo que podemos decir es que en ese periodo de tiempo, de los 3 a los 6 meses, es cuando se consiguen los mejores resultados. En grado de control. Es decir, que el manejo podemos asumir que es un manejo adecuado y óptimo. Y no es difícil de llevar, como pregunta uno de nuestros pacientes. Dice, ¿es difícil de llevar? Dice, porque pregunta, no sé si me podría acostumbrar, dice, ¿no? Esto es muy individual, porque lo que para una persona con diabetes puede ser una herramienta magnífica y una terapia fantástica, para otro puede suponer una carga, ¿no? Yo creo que la terapia con bomba de insulina es un ejemplo en el que las decisiones compartidas entre el profesional y la persona con diabetes es clave, porque no es una decisión, no puede serlo exclusivamente del profesional, nunca debe serlo, pero especialmente en esto porque supone una presencia continua, constante, las 24 horas del día en la vida de la persona con diabetes. Luego, hasta qué punto el paciente se siente cómodo o no con este dispositivo es muy individual, depende de él sobre todo, ¿no? Por eso es una decisión, ¿no? Una decisión compartida entre el profesional y la persona con diabetes, para decir, yo creo que esa puede ser una buena opción para mí, ¿no? Claro, yo creo que nuestro papel aquí como profesionales es identificar aquellas situaciones que potencialmente se podrían beneficiar de la terapia, que están recogidas, saber y asegurarnos de que esa persona con diabetes tiene el máximo grado de educación diabetológica en ese momento y ofrecer esta opción de tratamiento. A partir de ahí, con las ventajas e inconvenientes que tiene llevar este dispositivo, es siempre la persona con diabetes la que decidirá si puede ser una opción en su caso, ¿no? Vale, muy bien. Por tanto, ya sabemos dar. Y pregunta un paciente, ¿dónde se pone o se inserta el equipo? ¿Es molesto? ¿Se nota? ¿Qué dificultades tiene? Y dice, yo conozco a gente que le gusta y otros que no. Así es, así es. Enlaza con la pregunta anterior. Lo que para unos puede ser un cambio en su vida, para otros es una carga difícil de llevar, ¿no? Desde el punto de vista práctico, ¿dónde se suele insertar esta cánula? Que, como decía, es la que permite la infusión de insulina desde el reservorio del dispositivo al tejido celular subcutáneo de la persona con diabetes. Normalmente en la zona del abdomen, a veces también en la zona de la espalda, parte baja de la espalda, en niños con frecuencia en la zona de los glúteos, a veces incluso en muslos, aunque no es habitual. Es decir, en las zonas donde habitualmente la persona con diabetes se administra la insulina. Si se nota, pues hay de todo. Habitualmente las personas con diabetes que son usuarias de bombas de insulina se acostumbran a ella y no supone una interferencia en su vida, aunque hay personas que nos transmiten que para ellos es una molestia importante y que por tanto no es una terapia cómoda y prefieren no utilizarla, ¿no? En general el grado de aceptación es alto. Y lo que dice es así, que él conoce, y yo también, personas con diabetes que están encantados y personas que no lo ven como una opción. ¿Y es difícil de poner? ¿Es molesto? Pregunta, ¿es difícil de poner? ¿Es sí, molestia? Digo el momento de... ¿El momento de ponerlo? No. Lo que nos transmiten los pacientes, la inserción, digamos, de la cánula, pues se cambia cada 3 días, cada 3-4 días como máximo. Bueno, pues se convierte en un hábito, una rutina del paciente y no tenemos quejas frecuentes en ese sentido, en cuanto a la molestia de la administración o de la inserción de la cánula, ¿no? Perfecto.
Has hablado de la importancia de la educación diabetológica del paciente, ¿no? de la persona con diabetes a la hora de plantearle la posibilidad de la bomba de insulina, y que además necesita un proceso de educación diabetológica en ese proceso, ¿no? Individualizado, ¿no? En ese sentido, Mauricio Dueñas, uno de nuestros pacientes formadores de Huelva, nos pregunta, dice, hola Marieta, soy un defensor de las bombas de insulina, de hecho llevo una, pero aún soy más defensor de la educación diabetológica, ya que sin ella las bombas de insulina no se aprovechan al 100%. Mi pregunta es la siguiente, ¿para cuándo la educación como parte del tratamiento desde el inicio? Bueno, desde aquí también saludar a Mauricio, una persona muy activa, su colaboración, bueno, es como la de todos los pacientes activos que participan en estos programas, pues la verdad que la reconocemos y es digna de admiración. Decirle y deciros a todos que efectivamente la educación como parte del tratamiento es inherente a la terapia con bomba de insulina, debe estar incluida en todo el proceso de terapia, porque es una parte indispensable y debe ser un programa educativo específico para la implantación de la terapia. Y además, y esto es un añadido a su pregunta, que creo que enlaza también creo que con lo que él nos quiere transmitir, es que es fundamental a lo largo del seguimiento de esta persona con diabetes. Es frecuente que, aun teniendo este alto grado de educación diabetológica, las personas con diabetes que llevan bomba requieren, también las que no llevan bomba, refuerzos educativos periódicos, porque hay que refrescar conocimientos y hay que actualizar conocimientos. Entonces, el proceso educativo va de la mano de la persona con diabetes a lo largo de toda su vida, ¿no? Y sí, comparto absolutamente, la educación es crítica, es clave y debe estar desde el principio. Vale. Por tanto, Mauricio, ya tenemos respuesta. ¿Hay alguna pregunta sobre ventajas e inconvenientes, efectos secundarios? ¿Qué podremos decir sobre el tema de ventajas e inconvenientes? Ligado a eso podemos hablar de los efectos secundarios, que son algunas de las preguntas que nos plantea. Bueno, la ventaja fundamental está en la individualización de la terapia de la insulina que requieren estas personas con diabetes tipo 1, ¿no? Permite flexibilizar y adaptar a las necesidades del día a día la administración de insulina, cosa que con los bolígrafos de insulina o con las jeringas de insulina es mucho más difícil, ¿no? Y las ventajas fundamentales se derivan de la propia evidencia científica, es decir, el uso de terapia con bomba de insulina en pacientes con este perfil, es decir, pacientes implicados, motivados, con un alto grado de educación diabetológica y con problemas cuando usan las terapias más convencionales, demuestran que la terapia con bomba mejora el grado de control metabólico, disminuye la frecuencia de hipoglucemias, mejora la calidad de vida, mejora la satisfacción del paciente con el tratamiento y además es la opción preferida por la mayoría de los pacientes, siempre y cuando se dé en ese contexto, es decir, pacientes bien seleccionados con una serie de problemas clínicos y bien identificados, ¿no? Por tanto, ¿quién es posible persona que puede ponérsele una bomba de insulina? La mejora es evidente, ¿no? Pero tiene que ser un perfil muy concreto, ¿no? Sí. Requiere todo este proceso que ya Mauricio apuntaba y nosotros hemos reforzado. Todo el proceso educativo, la implicación, la motivación, el refuerzo educativo periódico y la identificación de una serie de problemas clínicos que son en los que se ha demostrado que la terapia es eficaz. Muy bien. ¿Y algunos inconvenientes o algunos efectos secundarios? Sí, los inconvenientes, muchos de los usuarios de bomba pues perciben con dificultad o no encajan bien el hecho de, entre comillas, depender de una máquina, ¿no? Esa frase nos la transmiten mucho, ¿no? Depender de una máquina, claro. No sé si seré capaz de estar atado a una máquina y transcribo literalmente lo que muchos de nuestros usuarios nos dicen, ¿no? Es que de alguna forma tienes la máquina que va contigo, ¿no? Diríamos. Sí, yo creo que quizá tiene que ver, aunque esto las personas con diabetes nos lo pueden contar mucho mejor, ¿no? La sensación quizá de presencia continua de la diabetes, ¿no? De la enfermedad en tu vida, ¿no? Quizá tenga que ver con eso, ¿no? Pero luego hay otros problemas mucho más
prácticos del día a día. ¿Qué hago si hago deporte? ¿Se me engancha el catéter? ¿Y si hago natación y me tengo que quitar la bomba? ¿Y si voy a la playa y me ven? ¿O me da vergüenza que me vean, ¿no? Es decir, hay ya situaciones mucho más cotidianas que pueden ser una limitación o una barrera para que una persona con diabetes finalmente decida llevarla, ¿no? Luego también hay una serie de inconvenientes que se pueden resolver con un buen manejo de la bomba de insulina, ¿no? Decía al principio que la insulina se administra de forma continua. Eso quiere decir que, a diferencia de lo que ocurre con los bolígrafos de insulina, en los que se administra una insulina lenta, que dura durante un periodo de tiempo, y una insulina rápida para cada una de las comidas, en este caso se administra insulina rápida, pero de forma continua. ¿Eso qué quiere decir? Que si hay algún problema mecánico o técnico por el cual la infusión de insulina se corta, la reserva de insulina que tiene el paciente se agota prácticamente de inmediato, lo que implica que la capacidad de reacción ante una hiperglucemia, ante una subida de azúcar en el paciente con bomba de insulina, debe ser más rápida. Y por eso hay que entrenarlo. Porque eso forma parte de esa educación que decías antes, de la necesidad de que haya un proceso de educación en el momento de ponerla, y además decías también de continuadamente, de forma continuada, para poder mantener ese grado de saber cómo reaccionar ante situaciones, ¿no? En ese sentido. Sí, porque la educación específica de la terapia con bomba, aunque a nosotros nos parezca y a muchos de las personas con diabetes les parece que va orientada a lo técnico, al aparatito, a la maquinita, realmente eso no es un problema. Cualquiera de nosotros, ¿no?, sabe manejar un smartphone de forma intuitiva. Claro. Esto no es lo limitante es que sepan manejar la forma de administrar insulina de una forma diferente. Claro, y por tanto tener claro que eso funciona diferente de lo que es los bolígrafos diferentes. Y tienes que también sistematizar una forma de administrar esa insulina y de vivir también con tu diabetes de otra manera, de una manera específica para esta terapia. Vale, perfecto. Pues yo creo que más o menos, de alguna forma has comentado algunas cuestiones, digo, por tanto tenemos claro los elementos de estar atado, ¿no?, como un elemento que podía ser, ¿no?, lo de tenerla presente en la vida, el hecho de la enfermedad, pero también has dicho que había cuestiones concretas, ¿no?, de la vida cotidiana que podían afectar. Tenemos alguna pregunta, dice, ¿puedo bañarme con una bomba de insulina? Creo que alguna más. Decía alguna precaución, me puedo bañar, es decir, que algunas cuestiones en ese sentido que preocupan de la vida cotidiana que pueden estar afectando, ¿no? Es que estas cuestiones son fundamentales porque puedes hablar de evidencia científica, puedes hablar, y claro que esta información la tienes que trasladar. Pero la persona con diabetes quiere saber en su día a día cómo tiene que vivir con esto, y si hace deporte o se baña o hace natación, ¿qué hace, ¿no? En este sentido, pues también hay un entrenamiento para esto. En general, ¿qué le podríamos decir a esta persona que dice, ¿puedo bañarme? Sí. ¿Puedo nadar? ¿Puedo bañarme? Sí, la mayoría de los modelos, y especialmente los de, digamos, última generación, pueden mojarse, o sea, se pueden... No es incompatible, aunque nosotros recomendamos en general que retiren la bomba temporalmente durante las duchas o los baños, porque pueden hacerlo sin ningún problema y luego volver a conectarse con la bomba una vez que finalice pues el periodo de la ducha, el baño o 30 minutos, 45 o 60 minutos de natación, ¿no? También en relación a vida cotidiana y deporte, que bueno, aunque no lo han dicho expresamente, pero en general y también un poco por sentido común, no deja de ser un dispositivo frágil. Entonces pues cualquier deporte de contacto, cualquier deporte en el que pueda haber un golpe, una caída, pues posiblemente fuese recomendable manejarlo con precaución o, si es posible y el periodo es corto, retirarlo durante ese tiempo, ¿no? Muy bien. Pero ya tenemos mucho mejor orientado de las bombas. Hay una pregunta que dice, quería información sobre la bomba de insulina para un niño de 10 años, diagnóstico de diabetes mellitus tipo 1 a los 2 años y medio de edad. Me gustaría saber precio, si hay ayudas para ponérsela. Creo que su calidad de vida cambiaría tanto, teniendo en cuenta que se pone insulina rápida 4 veces al día y una vez al día insulina rápida. Se hace 7 controles diarios. Agregué la información para plantearnos la posibilidad de ponérsela. Bueno, en este sentido, como decía también al principio, la decisión de la implantación de una bomba es
entra siempre dentro del marco de las decisiones compartidas, es decir, de su equipo de diabetes y de la familia o de la persona con diabetes en este caso, ¿no? Es decir, habría que valorar la situación clínica específica en este caso para conocer si podría beneficiarse de esta terapia, ¿no? Pero a cuestiones concretas que me preguntan, por ejemplo, sobre precio o si hay ayuda, pues sí me gustaría decirle a esta persona que nos pregunta que el Sistema Sanitario Público de Andalucía pues financia la terapia con bombas de insulina desde el año 2003 y tenemos un programa activo de bombas de insulina creciente que desde el Plan Integral de Diabetes pues controlamos, ¿no? y seguimos. Es decir, que este tipo de ayudas realmente existe financiación pública para la implantación de bombas de insulina en una serie de situaciones clínicas muy bien establecidas y concretas, ¿no? Comentan también sobre que su calidad de vida podría cambiar. Probablemente sí, aunque no conozco el caso clínico de forma específica, ¿no? Sí, también me gustaría transmitir que la bomba de insulina no simplifica el manejo de la diabetes en el día a día, es decir, no reduce la necesidad de autocontroles de glucemia capilar, no reduce el grado de atención que tiene que tener este niño o esta persona con diabetes si ya la requería previamente, no simplifica la atención a la diabetes, pero es un avance, una forma de terapia que puede resolver su problema clínico, manteniendo el alto grado de implicación en el manejo de su enfermedad, ¿no? Por tanto, volvemos a decir, la clave de las bombas es implicación, motivación, conocimiento, educación y además continuada, ¿no? No solo la insulina continuada, sino que también la educación tiene que ser continuada como un elemento clave, ¿no? Sí, esto sí que lo observamos con muchísima frecuencia, ¿no? Y la capacidad que tenemos de volver a recuperar un grado de control metabólico óptimo con un refuerzo educativo periódico, eso también lo observamos en las unidades que trabajamos con pacientes con bomba. Muy bien. Hay una alrededor de esta pregunta de esta madre, hay una pregunta y es ¿qué papel tienen los padres en cuando un niño lleva una bomba de insulina, ¿no? Que también un poco iría ligada a esta pregunta, ¿no? Porque de alguna forma has dicho, claro, es un equipo, ¿no? Niño, padres, ¿no? En ese sentido, fundamental, ¿no? Sí, bueno, de la misma manera que la atención de los padres en el niño que no es autónomo, o en el niño o la niña que no es autónomo para el autocuidado es clave, lo es en la terapia con múltiples dosis de insulina y lo es aún más en el niño o niña que es portador de una bomba de insulina. Es decir, los padres tienen que tener un alto grado de educación diabetológica, de educación terapéutica en diabetes y pues tienen que tener un manejo puramente técnico del dispositivo, que ya adelanto que no es complejo, que no es algo limitante en la mayoría de los casos, ¿no? Has comentado antes que en Andalucía el sistema sanitario público andaluz da bombas de insulina y hay una pregunta que dice ¿qué requisitos son necesarios para que te concedan la bomba de insulina? Requisitos, no sé si hay requisitos clínicos, hemos dicho que es una persona que tiene que tener buena educación diabetológica, que hemos dicho que tenía que el control con la insulina no era adecuado, no era el adecuado a pesar de tener buen nivel y por tanto, pero no sé si hay algún requisito formal para la autorización. Para la autorización, no lo sé. Sí, ¿no? Sí, están recogidos. La primera cuestión es la que has resumido perfectamente, requisitos desde el punto de vista de conocimientos e implicación, ¿no? de la persona candidata a usarlo, ¿no? Hay una serie de requisitos clínicos, de criterios clínicos en los cuales se autoriza la terapia con bomba en el Sistema Sanitario Público Andaluz y son muy concretos, ¿no? Se refieren a situación de mal control metabólico, es decir, hemoglobina glicosilada por encima de los objetivos individualizados para ese caso en concreto, los que su equipo de diabetes considera como objetivos óptimos en terapia con múltiples dosis a pesar del óptimo manejo de esa terapia, hipoglucemias frecuentes, limitantes o graves. Eso es una limitación importante para que la persona con diabetes consiga un óptimo grado de control, limita el conseguir ese grado de hemoglobina glicosilada óptimo y por tanto, y además interfiere muchísimo en su calidad de vida. Las hipoglucemias son una indicación muy habitual de terapia con bombas de insulina. Una entidad que llamamos inestabilidad glucémica o diabetes inestable, en esta categoría se engloban aquellos pacientes que, aunque no tengan una hemoglobina especialmente elevada o no tengan una tasa de hipoglucemias especialmente elevada, aunque suele coincidir,
tiene muchos altibajos en su nivel de glucosa y esos altibajos interfieren en su calidad de vida de una forma importante, ¿no? Esa sería esta categoría. Hay otra entidad muy específica que es la mujer en programación de embarazo o gestante con dificultad en el control de su diabetes. Y por último, un fenómeno también muy específico que es lo que llamamos el fenómeno del alba, que tiene que ver con un fenómeno de nivel de glucosa elevado de forma permanente al despertar, que no conseguimos corregir con la terapia con bolígrafos de insulina. Y decir también que el tipo de diabetes es, en todos los casos, diabetes tipo 1. Efectivamente, ¿no? Diabetes tipo 1, que es una de las cosas que hemos hablado siempre, que en todo caso... Tenemos una pregunta que nos ha entrado por Twitter. Como esta entrevista es una entrevista que se emite vía web, pero también se emite por Twitter, por tanto es una Twitter View también. Dice, en épocas calurosas, pregunta Fran Darías. En épocas calurosas, ¿no es malo mantener un reservorio con insulina de la bomba, de la bomba más de 3 días? Sí, efectivamente vivimos en una comunidad con temperaturas extremas y lo que, pues a lo mejor en otros entornos no tenemos que tener esta precaución, en el nuestro pues posiblemente sí tengamos que hacer una llamada de atención. De la misma manera que la insulina en bolígrafos se puede, digamos, deteriorar si la dejamos en un entorno de temperaturas elevadas, también la insulina que lleva la bomba y que esta persona, Fran, hace referencia al reservorio que lleva la propia bomba, también puede deteriorarse y no funcionar adecuadamente si se expone a temperaturas extremas. Hay que tener esta precaución. Efectivamente, habría que evitar una exposición prolongada a temperaturas extremas de la insulina, tanto del reservorio de la bomba como de la insulina de los bolígrafos o que se utilicen jeringas, ¿no? Por tanto, cuando tenemos una pregunta de que habla alguna precaución con las bombas de insulina, una precaución a tener en cuenta es el tema del calor, ¿no? Sí, bueno, esto no es específico de la bomba, pero... de la insulina en este caso sería, ¿no? Sí, las temperaturas extremas pueden hacer que la eficacia de la insulina que se administra al paciente pueda no ser la adecuada porque se deteriora ante esta situación, ¿no? Luego hay que tener esta precaución, efectivamente. Dice, en algún momento hemos hablado de algún problema mecánico de la bomba, ¿no? Comentabas y eso tendría un efecto ligado a que hay que educarse para poder que puedas tener una subida de azúcar, ¿no? De una hiperglucemia, ¿no? En ese sentido. Y ¿qué pasa si la bomba de insulina se estropea, ¿no? En ese sentido, sí. ¿no? Que hay una pregunta de uno de nuestros pacientes que nos ha preguntado a través de nuestro blog y dice, ¿qué pasa si la bomba de insulina se estropea? Bueno, aquí como un abanico. Hay situaciones relativamente frecuentes, nos gustaría que fuesen menos frecuentes, pero ocurren, en los que la infusión de insulina a través de ese catéter, bien el que se implanta en el abdomen habitualmente del paciente o en el catéter que va del reservorio de insulina al punto de inserción, que se obstruye y no permite el paso de la insulina. Y esto es una razón bastante frecuente de hiperglucemia, de subida de azúcar. Por eso entrenamos a los pacientes en detectar estas situaciones y corregir esa hiperglucemia con una forma de trabajo sencilla. Saben cómo hacerlo. Bolos correctores, recambio de los sistemas cuando esa subida persiste a pesar de ese bolo de insulina que llamamos corrector, ¿no? Es decir, hay que estar alerta a que pequeñas obstrucciones del catéter, que no son que la bomba se estropee, sino que son obstrucciones en la infusión de insulina, pueda ocurrir y hay que reaccionar pronto. Por tanto, tienes que conocer un poco cuál sería... cómo puede afectar un cambio en ese sentido, una obstrucción, y luego a partir de ahí cuál sería el menor de los problemas técnicos. Puede haber, efectivamente, como dice la persona que pregunta, que la bomba se estropee, ¿no? Que haya un fallo en el motor y pues no permita y no lo puedas resolver, ¿no? ¿Qué hacemos en estos casos? Bueno, siempre transmitimos a las personas con diabetes usuarias de bomba que la terapia no es solo la bomba, su terapia incluye la infusión a través de la bomba, pero siempre tienen una terapia que llamamos alternativa. Es decir, siempre pueden disponer y deben tener accesible sus bolígrafos de insulina para las circunstancias en las que la bomba pudiera no funcionar y no resolverse de una forma sencilla, ¿no?
habitualmente pues con estas pautas se resuelven la mayoría de las dificultades técnicas que puede tener el paciente, ¿no? Hemos hablado, por tanto, de las posibilidades de las subidas de azúcar, en ese sentido de las hiperglucemias, y me plantea una de los pacientes es cómo se manejan las bajadas de azúcar cuando llevas una bomba. Pues la verdad que es una pregunta muy interesante porque enlaza con otro punto que habíamos hablado previamente, y es que no solo tienes que aprender el dispositivo en sí, sino que aprendes una forma de abordar los problemas que te surgen en el día a día diferentes. El paciente que lleva bolígrafos de insulina y se ha puesto la insulina y tiene una bajada de azúcar, no puede dar marcha atrás. Es decir, lo único que puede hacer es comer o comer. En el caso del paciente que es usuario de bomba de insulina, por supuesto, si tiene una bajada de azúcar, la recomendación es la ingesta de 10-15 gramos de hidratos de carbono, pero tiene otra opción, que es suspender temporalmente la infusión de insulina. Sí. De manera que la resolución de la hipoglucemia habitualmente es más rápida. La bajada es menos pronunciada y la ingesta que precisa el paciente para corregir esa hipoglucemia suele ser menor. Recordamos que la bomba de insulina lo que aporta es insulina rápida, ¿no? Por tanto, en ese sentido, al quitar la insulina rápida, no es lo mismo que si tuvieras una insulina lenta, ¿no? Este tema tiene el inconveniente que comentábamos previamente: no tenemos reservorio, no tenemos reserva de insulina lenta, pero para esta situación es estupendo. Efectivamente. Bien, pues por tanto tenemos ya mucha más información. Hay una pregunta en Twitter que nos pasan ahora, ¿no? Y dice, Fran, vuelve a preguntarnos, Fran, que es aviones más bombas, aumento de burbujas de aire. ¿Es necesario cebar al lugar a destino? Bueno, no es estrictamente necesario, pero si hay sospecha o visualización o datos clínicos que te hagan pensar que puede haber un problema en ese sentido, lo más prudente es cebarlo. Cebarlo para eliminar. Cebarlo es hacer pasar toda la insulina que lleva el catéter desde el reservorio al punto de inserción para eliminar cualquier pequeña burbuja, cualquier pequeña obstrucción que pueda haber ocurrido como consecuencia de ese trayecto. Luego es una medida, digamos, de seguridad para prevenir faltas de infusión que es recomendable y sí, es prudente hacerlo si hay sospechas de que estas burbujas puedan haber aparecido. Muy bien, perfecto. Hay una pregunta que dicen qué diferencia hay entre la basal en las bombas y los bolos. No sé si se dice exactamente así. Se dice exactamente así. Vale. Eso es lo que dice nuestra paciente, dice qué diferencia, y no sé, pero vamos, por tanto le decimos a la paciente que se dice exactamente así, ¿no? Sí. Efectivamente, aunque con la bomba de insulina trabajamos siempre con insulina rápida o ultra rápida, realmente con ultra rápida, con análogos de insulina rápida. Lo que hacemos es programar una infusión continua de insulina que se asemejaría a la insulina basal que utilizamos con los bolígrafos de insulina. De manera que a las personas con diabetes usuarias de bombas siempre le hablamos de tasa basal, es decir, la cantidad de insulina que está recibiendo de forma continua durante todo el día y toda la noche, que cubre fundamentalmente las necesidades de insulina en situación de ayunas o situación entre comidas, pero de la misma manera que ocurre con los bolígrafos de insulina, cuando van a hacer una ingesta con hidratos de carbono, tienen que prevenir esa subida de glucosa con una cantidad extra de insulina rápida. Eso es lo que nosotros en la bomba de insulina llamamos bolos. También con los bolígrafos de insulina. Efectivamente. Y ligado a eso, hay una pregunta que habla de la programación de las bombas, que de alguna forma sería en ese sentido, ¿no? De alguna forma, ¿cada cuánto se programa o hay que programar? Te ponen la bomba y supongo que tiene en esa historia que decías antes, ¿cómo se programan esas bombas? Esa bomba. Bueno, la ventaja más importante de la bomba de insulina es individualizar las necesidades que puede tener cada uno de los usuarios. Y en este sentido, pues la programación lo que intenta es administrar la terapia que requiere el paciente en cada momento, ¿no? Esto supone que se pueden programar diferentes tasas basales, que es lo que la anterior pregunta nos decía. Es decir, puede ser que una persona requiera una tasa basal, una cantidad de insulina constante diferente a lo largo del día y de la noche, es lo habitual. Una media pueden ser 4 o 6 tramos basales al día. Es decir,
horarios en los que la cantidad de insulina basal que requiere el paciente es diferente, y luego se programa otro aspecto importante, que es la cantidad de insulina por ración de hidratos de carbono que recibe el paciente, y que vendría a facilitar el cálculo para esos bolos de insulina rápida. Eso también es está individualizado, incluso por necesidades de insulina por ración en las diferentes comidas. La mayoría de los pacientes tienen necesidades diferentes en el desayuno frente, por ejemplo, a las ingestas del almuerzo, merienda o cena. Por tanto, en ese sentido, hay que programarlo individualmente, ¿no? En ese sentido, va ligado a cada una de las personas. Sí. Tenemos alguna, dice, ¿qué bomba es la más completa del mercado? Bueno, yo en este sentido puedo decir que todas las bombas que están disponibles en el mercado nacional son bombas que cumplen pues todos los requisitos para resolver los problemas clínicos para los cuales está indicado en nuestro sistema sanitario, ¿no? Es cierto que puede haber situaciones concretas en las que la posibilidad de integración, o lo que es lo mismo, de sistemas semi-inteligentes pueda suponer una necesidad, y en este caso sí que solamente hay un tipo de bomba que permite esta integración con sistemas que llamamos semi-inteligentes. Fundamentalmente para prevenir la tasa de hipoglucemia. De hecho, ahora has dicho de semi-inteligentes y pregunta a una persona, dice, ¿son inteligentes las bombas? Sí, sabía que venía esa pregunta. Por tanto, son inteligentes, semi-inteligentes has dicho. Semi. Les falta un grado para ser perfectas. Son inteligentes las personas con diabetes que llevan bombas. Estos son muy inteligentes porque realmente... Eso es la clave, ¿no? Esta es la clave, esta es la clave. Como decíamos, la clave de la bomba es quien la lleva, ¿no? En ese sentido. Yo siempre les digo, esto es una máquina tonta, tú eres la persona inteligente que sabe manejarlo. Muy bien, quitando esta pequeña broma, ¿no? Decir que sí que tenemos disponibles, digamos, sistemas más avanzados, más allá de la infusión continua de insulina, con todas estas ventajas que hemos comentado, pero que en este caso dan un paso más y que tienen que ver con la pregunta que nos hacen, ¿no? Si son inteligentes o no. Entiendo que esta pregunta se refiere a, ¿es capaz la bomba de saber cuáles son mis necesidades de insulina y darme la cantidad exacta que necesito? Esto es un páncreas artificial. Estamos en el camino, aún no a ese grado de, digamos, de cierre del círculo, ¿no? Pero estamos cerca, porque sí hay sistemas que, como he dicho anteriormente, son semi-inteligentes. Los primeros que tenemos disponibles y tenemos disponibles en práctica clínica son dispositivos bomba sensor, es decir, sistemas integrados que incorporan estos algoritmos inteligentes, de manera que el sensor mide los niveles de glucosa, envía esa información a la bomba y cuando esos niveles de glucosa están en rango de hipoglucemia o están muy cerca de la hipoglucemia, la bomba se puede detener automáticamente. Siempre detrás estará el usuario. El usuario puede detener esa situación cuando quiera, pero ya existen estos sistemas para que de forma automatizada la bomba actúe. Y de momento actúa para prevención o tratamiento de la hipoglucemia. Por tanto, vamos en buen camino. Vamos en buen camino, sí. De todas formas, ligado a la inteligencia de las bombas, hay una persona que habla de los medidores del azúcar en sangre en forma flash. En forma flash. ¿No? Y eso pregunta, no es una pregunta sobre las bombas, ¿no? No estrictamente, pero sí. Si va a cambiar la forma de ver la diabetes, ¿no? Sí. Supone una forma para el usuario, también para el profesional, pero fundamentalmente para la persona con diabetes, una forma de ver su día a día distinto. Cuando manejamos glucemias capilares, las glucemias que habitualmente obtenemos por punción en el dedo, es como si obtuviéramos fotografías, ¿no? A lo largo del día. Tenemos más información cuantas más fotografías nos hagamos. Por eso la frecuencia de autocontrol es crítica. Cuantas más veces veamos nuestra glucosa, más información tenemos y mejores decisiones podemos tomar. Con los sistemas de monitorización continua de glucosa o sistemas flash, que no es realmente monitorización continua de glucosa, pero que permite no fotos puntuales, sino una visión dinámica. Sabemos lo que ha pasado durante el día, más o menos, ¿no? Puedes poner esa glucemia en contexto. Entonces, tu información y tu decisión probablemente, digo probablemente porque en los sistemas flash aún estamos a la espera de
conocer los resultados en eficacia, o sea, resultados de mejora de control metabólico, pero lo previsible es que poner ese dato de glucemia en un contexto dinámico, es decir, tengo este nivel de glucemia, pero vengo de este nivel o voy a este nivel, con un buen grado de manejo, te permita tomar decisiones más acertadas. Esto es lo que a priori pensamos, aunque estamos a la espera de confirmar que esto se traduzca en mejores resultados de control. Por tanto, y de cómo abordar por parte de la persona con diabetes ese tratamiento a hacer, ¿no? Tenemos una pregunta de Asunción González Vega que pregunta, y es sobre el criterio de la utilización de la bomba para mejorar el control de la diabetes. Este niño tiene 12 años, lleva más de 3 años y medio con diabetes, y a pesar de todos nuestros esfuerzos diarios, horas y horas de formación diabetológica, mi hijo sufre continuamente cambios imprevisibles de sus necesidades de insulina. Seguir los criterios de pautas de acción-reacción, ratios, índices de sensibilidad, es un esfuerzo diario que la mayoría de los días no se refleja en un buen control de sus niveles, siendo esto un motivo de desesperación y frustración. Mi pregunta es sí o no a la bomba para él, ya que 2 endocrinos de diferentes hospitales me han dado opiniones y argumentos totalmente diferentes para usarla. Un endocrino no la recomienda para mejorar la inestabilidad que presenta, y el segundo todo lo contrario. Nos dice que actualmente no es nada recomendable el uso de bomba en mi hijo, precisamente por el mismo motivo, la inestabilidad de sus niveles de glucosa en sangre y el riesgo que conllevaría usarla para él. ¿Qué le podríamos decir a Asunción en ese sentido? Bueno, yo creo que Asunción nos transmite una realidad, ¿no? Que es esa sensación de desesperación, ella lo dice así, ¿no? Desesperación, frustración, de querer tener un mejor control posible con un grado de esfuerzo importante y no conseguirlo, ¿no? Y esto es una realidad que los profesionales que trabajamos en diabetes y las personas que sufren diabetes, por desgracia, lo conocen con frecuencia, ¿no? Mi impresión, aunque no conozco el caso en concreto, es que, primero, porque hace referencia a horas y horas de formación diabetológica, es que su grado de formación debe ser adecuado. Por otro lado, me habla de aspectos que tienen que ver con manejos avanzados, como por ejemplo ratios, índices de sensibilidad. Es decir, tengo la impresión subjetiva de que se maneja bien y conoce bien, los ¿no? elementos que afectan. Conoce bien. Y luego me transmite una situación también muy clara, que es estos cambios imprevisibles. Esto creo que enlaza, o a mí me recuerda esta situación de inestabilidad glucémica, de inestabilidad metabólica, de la que hablábamos, de la que decíamos al principio, que decíamos al principio. No puedo emitir una respuesta sin conocer el caso individualmente, pero a priori yo creo que hay elementos de implicación, de educación diabetológica y de dificultad en el manejo clínico que podrían hacer pensar. Podría estar en ese pool de posibles. Podría serlo, aunque siempre, insisto, es una decisión que hay que tomar conjuntamente el equipo de diabetes, la persona con diabetes y en este caso la persona y sus cuidadores, ¿no? Y en este caso hay 2 visiones que supongo que le hacen sentir que no saber por dónde, pero en principio, ¿no? Con la información que tiene, que nos aporta, pues probablemente sería una persona que podría ser, con todas las, ¿no? Con toda la distancia, ¿no? Que no saber más información del caso, pero sí, entiendo la dificultad, ¿no? La dificultad, y por eso nos lo pregunta, ¿no? Pero lo que hemos dicho, que para eso es una inestabilidad, es un criterio, una buena formación es necesaria, sí. Es un elemento fundamental. No sé si alguna cosa nos queda en el tintero de las bombas de insulina, porque tenemos una pregunta de Mauricio que no la hemos dicho, pero pero como afecta a otro aspecto de la escuela de pacientes, pues no sé si hay alguna cosa que tú creas que sobre las bombas que no haya salido entre las preguntas y que vale la pena reforzar, o que alguna cosa que tú quieras que quede claro para nuestros pacientes, sí, para los que nos oigan o que nos vean en algún momento. Bueno, yo creo que quizá el mensaje sea este punto de partida, ¿no? Esta necesidad, lo hemos insistido a lo largo de toda la charla, ¿no? Esta necesidad de implicación y de un manejo adecuado. Transmitir también que cuando no se alcanzan los objetivos deseados, hay que dar un paso más en la terapia y esta puede ser una opción, y que en pacientes bien seleccionados los resultados son resultados óptimos, ¿no? Has hablado de satisfacción, de calidad de vida, de control de la glucemia. Sí, y en variables puramente de control metabólico, como tasa de hipoglucemias graves o mejora en hemoglobina glicosilada, es decir, datos objetivos de control metabólico. Siempre y cuando se cumplan estas premisas previas, ¿no? Desde el Plan Integral de Diabetes de Andalucía queremos potenciar la utilización de sistemas de difusión
continua de insulina en los criterios en los que está indicado y en este sentido pues hay acciones concretas que tienen que ver sobre todo con la formación de profesionales en estas terapias que queremos potenciar desde el plan. Sí. Por tanto, seguramente eso ayudará a minimizar las dudas estas que salen en este videochat de hoy. Y terminamos con una pregunta de Mauricio. Y así hemos hablado de Mauricio. Mauricio además hizo la primera pregunta de este videochat. Es la persona primera que envió una pregunta que demuestra su pasión por la escuela de pacientes, que dice también, aparte de ser un apasionado de la educación diabetológica, que lo es, Mauricio es una persona que está en nuestra escuela de verano de la escuela de pacientes, es formador, está en nuestros congresos. Por tanto, dice, me gustaría hacer una pregunta sobre la escuela de pacientes. Dice, ¿cuándo se promocionará dentro del sistema sanitario como se merece y que se vea como algo muy necesario? No, en este caso sería en diabetes, porque claro, el sistema sanitario, sabemos que la escuela de pacientes abarca a otras enfermedades, por tanto a muchas, y parece que cada vez más, porque hay muchas peticiones del oyente, y por tanto tenemos muchas demandas. Pero de alguna forma, ¿qué podrías decir de eso? Bueno, yo creo que en este sentido el papel del paciente activo, del paciente experto, es clave. Así lo recogemos en las próximas acciones del Plan Integral de Diabetes, que está en proceso de actualización. Lo recogemos como tal porque pensamos que es un elemento importante, especialmente en esta enfermedad crónica en la que el autocuidado es fundamental. Entonces, el tener todos los elementos que favorecen este autocuidado, y entre ellos la experiencia, la vivencia de otros pacientes es clave. Desde luego lo apoyamos, por supuesto que sí, ¿no? Y tenemos muy buena relación entre el plan de diabetes y la escuela de pacientes, la Escuela Andaluza de Salud Pública, como un espacio para poder colaborar conjuntamente, y lo estamos haciendo, y lo vamos a seguir haciendo, ¿no? Sí, seguro que sí. Por tanto, un elemento clave para eso. De todas formas, decirle a Mauricio que el sistema sanitario público andaluz desde hace un año, en los objetivos del año 2015, estaba en los objetivos de los profesionales el hacer actividades con la escuela de pacientes, y de hecho el año pasado se hicieron, creo que casi 250 talleres de la escuela de pacientes, lo cual significa que es un número muy importante y de apuesta del sistema sanitario para un proyecto como la escuela de pacientes. Sí. Pues muchas gracias, Marieta, por estar con nosotros, por responder a las preguntas de nuestros pacientes que nos habían enviado a nuestro blog, y de Fran, que nos ha enviado a través de Twitter algunas preguntas. Bueno, muchas gracias por la oportunidad de llegar a tanta gente de una forma pues tan agradable y tan cómoda. Así que bueno, contad conmigo para lo que necesitéis. Pues seguiremos contando con otro videochat contigo para seguir trabajando en esa información y formación de los pacientes con diabetes. Muchísimas gracias a todos los que nos han volcado sus preguntas. Muchas gracias.